Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes de nuevo y poder compartir estos momentos de estudio de la lección de Escuela Sabática. Nuestra lección de esta semana se titula La creación, el Génesis como pilar, parte 1, y está dedicada precisamente para el 23 de mayo del 2020, es la lección número 8. Y qué gusto, qué placer poder estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan interesante que es precisamente la creación, ¿verdad? Vamos a orar juntos para pedir al Señor que nos ilumine. Inclinemos nuestros rostros. Señor que estás en los cielos, pedimos sabiduría, pedimos en estos momentos que tú ilumines a mis hermanos que ahora me están escuchando y me ilumines a mí para que podamos compartir juntos estas palabras maravillosas que tú nos dejaste en la tradición. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno poder estar aquí con ustedes, qué bueno poder compartir esto y compartir la alegría de estudiar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos de ustedes que querían escucharme hablar sobre este tema. Quiero decirles algo antes de empezar. El otro día les estuve hablando de concordancias, les estuve hablando de Biblias que normalmente utilizo. Yo, por supuesto, hay otros textos que también sigo y que recomiendo desde aquí. Todos aquellos que puedan hacerse con cualquiera de estos libros para enriquecer su biblioteca, bueno será. Quiero empezar contándoles algo. Vamos a entrar ya directamente, vamos a lanzarnos sobre la piscina. Quiero contarles algo para empezar. Se trata de un nene, ¿no? Un nene que se va a ver a su mamá y le dice, mamá, cuéntame, ¿de dónde venimos nosotros? Y le dice la mamá, pues venimos de Adán y de Eva. De ahí venimos los seres humanos. Dice el nene, pero papá me dijo que nosotros veníamos del mono. La mamá puso los brazos en jarra y dijo, una cosa es la familia de tu padre y otra cosa es mi familia. Les cuento este viejo cuentito porque evidentemente hoy vamos a hablar de la creación y dentro del mundo en el que vivimos muchas personas no creen en la creación, creen en el evolucionismo, ¿verdad? Creen en que, bueno, todo empezó con aquella gran explosión, con aquel gran Big Bang, y luego sucedieron toda una serie de procesos evolutivos en el que finalmente derivamos en lo que hoy conocemos pues, como el mundo que nos rodea o en el que vivimos, ¿no? A esto se le añaden miles de millones de años, precisamente para que esas cadenas pudieran ir evolucionando y apareciera la vida. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia, cuando usted se acerca a la Biblia y abre la Biblia, la primera frase que usted se encuentra en la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya está. Esta es la frase, así de categórico, así de claro es precisamente el texto bíblico. Y no da más vueltas. Es Dios el único creador. Y cuando tú lees eso dices, pero ¿y dónde está la doctrina de la justificación por la fe? ¿Y por qué no aparece eso, que es lo más importante? ¿O por qué no me encuentro allí precisamente que me esté hablando de la segunda venida de Jesús? ¿O por qué no me encuentro que me esté hablando de la intercesión de Jesús en el santuario celestial? Porque no. Porque la doctrina fundamental de la Biblia, en el que están basadas todas las demás, es precisamente esta, en la creación. Mira qué importante es lo que te estoy diciendo. No, creo que no hace falta que te lo repita. Es en la creación, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate de todo lo que hemos estudiado anteriormente a lo largo de este trimestre, ¿no? A lo largo del librito. Fíjate que lo que hemos estado estudiando está hablando una y otra vez que la Biblia se interpreta a sí misma. Hemos estado estudiando una y otra vez que la Biblia es su propio intérprete, que no podemos anteponer nuestra cosmovisión, que no podemos anteponer nuestra cultura, que no podemos anteponer el método científico, sino que tenemos que leer la Biblia con la literalidad de la misma. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, yo me encuentro que de aquí se derivan, como te he dicho, cuando me acerco al texto de Génesis, que de aquí se derivan todas las doctrinas de la Biblia. Y me encuentro, por otro lado,
que empieza diciendo en el versículo 1, el versículo 2 y ya todos los versículos siguientes cómo es la acción de Dios en esa creación. Mira qué importante es que cuando, por ejemplo, llegamos al Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Mateo describe claramente, ven conmigo, en el capítulo 1, ¿he dicho Mateo? Perdón, quería decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, 2 y 3, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si bajo hasta el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque está señalando el texto que ese creador que encontramos en Génesis capítulo 1 no es otro nada más que Jesús. Igual que lo está diciendo el apóstol Juan allá en este capítulo, me encuentro al apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1 diciendo lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está diciendo ahí el apóstol Pablo. De hecho, si me voy un poquito más adelante, en el capítulo 11, en el verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué interesante esto! Porque insisto en la literalidad de la Biblia. Jesús es el creador, es aquel que hizo todo. Es aquel que durante 7 días llevó adelante el episodio de la creación. E insisto en esto, en que la literalidad del texto bíblico no podemos perderla. A veces queremos ser literales en muchas cosas, pero lo que no nos entra dentro de nuestro conocimiento, entonces parece que ahí lo paramos en seco y empezamos a implementar o empezamos a completarlo con nuestra visión científica. No es este el punto de vista de la Biblia. Y ya lo veremos más adelante, ¿no? Mira, fíjate en algo que está bien claro. Y es que si hablamos como estamos hablando de esa literalidad del texto, yo cuando llego a Génesis capítulo 1, lo primero que me encuentro es que toda la creación se enumera en 7 días. La palabra en el texto original que encuentro es yom, y yom quiere decir día, pero quiere decir día de 24 horas. Es más, el texto matiza que son tardes y mañanas. Ese yom, ese día, está compuesto de una tarde y de una mañana. Si tú quieres ir a pensar que estamos hablando de periodos de 1000 años o de millones de años entre día y día para poder ajustar el texto bíblico al proceso evolutivo, quiero decirte que no te deja, el texto no te deja, porque el texto insiste, el relato del Génesis 1 insiste en que son días literales. Así que, en primer lugar, este es un aspecto importante. Tú puedes ir describiendo cada uno de los días. Yo creo que igual la semana que viene, cuando estudiemos otra vez la creación, algo así ya podríamos ir viendo. Pero no te dejas salirte de eso. El día primero fue la luz, el día 2 fue el firmamento, el día 3 aparece lo seco, el día 4 Dios crea el sol, la luna y las estrellas, el día 5 es cuando Dios crea a los primeros seres vivos que se mueven por el aire y por el mar, el día 6 a los seres terrestres y llega el sumum de la creación, llega el ser humano, ¿no? Y cuando termina de crear ya dices, bueno, pues ya terminó con el día sexto. No. Todavía llegamos ahora a Génesis capítulo 2 y entonces en el capítulo 2 te vuelve a dar otro punto para que veas que tenemos que ser literales. El capítulo 2 te dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que ahora nos volvemos a encontrar con otro de esas marcas, con otro de esos sellos de los que no nos podemos mover, que es el sábado. Y te está diciendo que cuando Dios cierra la creación, la termina creando el sábado. Y el sábado es literal.
y hace referencia a que, como te digo, no está hablando de un periodo enorme, está hablando de otro día literal, otro día que seguimos guardando hasta el día de hoy. Es más, cuando yo voy, como siempre te digo, si tienes tu Biblia a mano, cuando yo voy a Éxodo capítulo 20 y leo que Dios me dice en el verso 8, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, voy a saltar unos cuantos días, o sea, voy a saltar unos cuantos textos, llego al versículo 11 y dice, porque, fíjate, esta es la razón por la que hay que guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios nos está dando el sábado aquí ahora para que, o sea, lo encontramos en la ley para que guardemos ese día. Acuérdate del día del sábado, acuérdate de guardar este día. ¿Y a dónde está haciendo referencia? A la creación. Así que Dios no te está hablando de que guardes un reposo, no sé, de 1000 años o de los que fuera. Está hablando de algo literal. La ley te lo certifica igualmente. Es más, si te das cuenta, el sábado no es otra cosa nada más que un regalo. Es el regalo en el que el hombre trabaja durante 6 días y el séptimo para. En el séptimo para de trabajar, de hacer todas sus obras, y ese día es en el que se encuentra con Dios. Cuando Jesús tuvo que describir eso, lo describió de una forma maravillosa. En Marcos, en el capítulo 2, él dice en el verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Entiendes esto? El hombre no está hecho para tener que ir a guardar el día de reposo, es sentirse obligado en eso, sino que Dios le ofreció ese regalo. El sábado fue hecho por causa del hombre, para que descanses. Y como te digo, igual que el hombre para, y ese día es el día en que se encuentra con Dios, a mí lo maravilloso del aspecto no es la parte humana, que bueno, en sí lo es, ¿no? Pero me resulta todavía más maravilloso la parte divina. Es decir, es como que Dios para de hacer todo lo que está haciendo en el cielo, y no es que se vaya por ahí a descansar, ese día no me busque, no te está diciendo eso, sino todo lo contrario, ese día es el día en el que Dios viene a buscar al hombre para estar con él. ¡Wow! Cuando yo entiendo esto del sábado, a mí me parece no sé, me parece que llena mi vida, ¿no? El tema del sábado, uno dice, no, es que está impuesto en la ley. No es que esté impuesto en la ley, es que es el día que eligió Dios para venir a buscarme, para venir a estar conmigo, para venir a estar contigo. Así que, ¿no te parece maravilloso que encontremos esto en la creación? No hay creación si no hay sábado, y no hay sábado si no hay creación. Si tú adoras a Dios como creador, si tú adoras a Jesús como el que hizo todas las cosas, Él te dijo, este día es el que yo vengo a buscarte para estar contigo. A mí me parece que seguir de nuevo la literalidad de la Biblia es maravilloso, porque sigo encontrando aspectos que llenan mi fe, que llenan tu fe de situaciones de las que Dios parece que las dejó así, o parece que están en la Escritura así escritas nomás, y no están nomás. Están para fortalecerte a ti, para fortalecerme a mí. Recuerda que cuando estuvimos estudiando, ya lo matizamos antes, ¿no? Es importantísimo que yo vea las Escrituras como palabra de Dios. Si las Escrituras son palabra de Dios para mí, estoy aceptando su voluntad que viene ahí. Y su voluntad no se contradice con lo que pueda decir el Señor más adelante o en otra ocasión. Dios siempre dirá lo mismo en su palabra, ¿no? Fíjate qué interesante. Siguiendo el relato del Génesis, hemos encontrado el sábado en el capítulo 2, pero ahora en ese mismo capítulo 2, cuando uno va al versículo 7, se encuentra la creación del hombre. Y espera, porque lo más bonito de la creación viene ahora. Viene en el verso 21. Dice, entonces Jehová hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla... ¿Cómo se hace a una mujer preciosa de una costilla? ¿Cómo se hace de una costilla o de un costado? Pues el texto dice, y yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios, y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
¿Ves qué hermoso texto? ¿Ves cómo Dios actúa en la creación de forma increíble? Uno dice, ¿y cómo Dios creó en una semana el mundo? ¿Y cómo Dios creó una mujer simplemente del costado de un hombre, ¿no? Bueno, esta es la maravilla de Dios. Esta es la maravilla de Dios que estamos viendo y seguimos esa literalidad de la Biblia. Yo no me puedo quedar con el cuentito que conté al principio, ¿no? El hombre viene del mono y la mujer de la mona. No, aquí no está señalando eso. Aquí nos está diciendo claramente que tú y yo salimos de las manos de Dios. ¡Wow! Esto es totalmente revolucionario. Salimos de las manos de Dios, no venimos de la casualidad, no venimos pues eso, de que de repente se cruzaron unas células y ¡puf!, apareciste. No, tienes un propósito específico, tienes un creador y ese creador te hizo con sus propias manos, al hombre y a la mujer. Y los hizo para darles vida y para darles vida eterna. ¿No te parece maravilloso leer la palabra de Dios y encontrar todas estas referencias? A uno lo hace descubrir las profundidades de Dios. Y sabes, sigue diciendo el versículo 24. Acuérdate de esto. Cuando Dios dice en el capítulo 1 que hizo al hombre, o hizo al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, Él dice que a imagen suya, a imagen y semejanza suya son el hombre y la mujer. No dudes de esto, ¿eh? El hombre sí, pero la mujer no. No. El texto sigue la literalidad del texto. Y ahora dice, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya somos semejantes a Dios, o Dios nos hizo semejantes a Él en el aspecto de que Dios es un solo ser y sin embargo son varias personas, ¿de acuerdo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora está creando al ser humano para que sean una sola carne, un solo ser, ¿de acuerdo? Pero que sean dos personas. ¿No te parece increíble? Es más, con Dios en medio ya se junta otra más. Y cuando llegamos al capítulo 3, llegó el pecado y lo arruinó todo. Y lo arruinó todo. Y todo lo que Dios había hecho perfecto y que era bueno en gran manera, el hombre le abrió la puerta al pecado. Y la serpiente le dijo, come de eso, porque serás como Dios. Pero si Dios ya te había hecho imagen y semejanza de Él. Bueno, pues le abrimos la puerta al pecado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que esta situación no provocó otra cosa, nada más que separación. Y separó al hombre de la mujer. Y el hombre y la mujer, a partir de entonces, están separados. El hombre y la mujer ya no son más una sola carne. Es más, en tiempos de Jesús iban a decirle, ¿está permitido, según tú, está permitido darle carta de divorcio a la mujer, sí o no? Y Jesús insistía en esta idea. Me imagino que lo has leído en Mateo capítulo 19, en el verso 6, cuando le están preguntando esto. Él empieza diciendo, ¿no habéis leído, versículo 4, que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esto es interesante, porque ahora vamos a reparar en esta parte. Y versículo 5, dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora mira la explicación que da Jesús. Así que no son ya no son más dos. Ya no son más dos. Cuando te unes a tu mujer, ya no sois dos, sino una sola carne. Esto era lo que Dios pretendía en un principio. Así que este concepto sobre la unidad del matrimonio es maravillosa y, como te estoy diciendo, el pecado la reventó. El pecado rompió esa relación y el ser humano, el hombre anda por un lado y la mujer anda por otro y parece que son dos vidas diferentes. No son dos vidas diferentes, según Dios no lo son. Y ahora vemos que ante esa situación llega Dios buscando al ser humano, porque de repente el hombre está separado. Y cuando llega Dios
y empieza a hablar con el ser humano, te das cuenta en el relato bíblico que el pecado ha provocado otra separación, y es la separación entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano. Y esa separación, como te digo, es algo que es lo que origina el pecado. El pecado me separa de Dios, el pecado me aparta de Dios, el pecado me hace que yo me quiera esconder de Dios. Pero llegó Génesis capítulo 3, versículo 15, y ahí de nuevo aparece Dios ayudando al ser humano, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? Está hablando ni más ni menos que de la descendencia de la mujer. Vendrá alguien que aplastará a la serpiente. Y ese fue Jesús. Jesús viene a solucionar el problema del Edén. La cruz de Jesús significa eso. Jesús viene a pagar por tu pecado para volver a relacionarnos de nuevo con el Creador, para que volvamos de nuevo a nuestro origen, para que volvamos de nuevo a estar en contacto directo con Dios, para que no estemos separados por Él. Por eso te digo que tú no puedes ser no puedes ser evolucionista, no puedes creer en la evolución o en una forma de evolución y decir que crees en Cristo, porque una cosa y la otra no se pueden unir. ¿Para qué vino Cristo a la cruz? Vino precisamente a morir por nuestros pecados. ¿De dónde aparece el pecado? ¿En qué momento llegó el pecado? En el Génesis. Allá llegó. Así que toda la historia de la salvación tiene que ver con lo que ocurrió en Génesis 1, 2 y 3. Dios quiere que volvamos de nuevo al mundo perfecto que Él creó. Y este es su propósito, esto es lo que Dios pretende para tu vida y para la mía. ¿Lo ves? Es interesantísimo porque finalmente el Génesis está respondiendo a las preguntas que durante toda la historia de la humanidad el hombre que piensa se ha hecho. Es de dónde vengo, a dónde voy y quién soy. El Génesis te responde de dónde vienes, de dónde saliste de las manos de tu Creador. Él te hizo y te hizo con un amor maravilloso para que estuvierais juntos por la eternidad. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No soy alguien creado por la casualidad. Si te das cuenta, el evolucionismo hace eso, hace la misma obra que el diablo. Separarte de Dios. Decir que saca tu cabeza a un universo, mira, busca el telescopio más grande que quiera y busca a Dios. Dios no está. Dios no está. Esta es la idea del evolucionismo. Entonces, como Dios no está, llegamos aquí. ¿Por qué? Por casualidad. No es eso lo que te está diciendo el Génesis. Génesis te está diciendo: Dios está ahí, Dios está a tu lado, Dios viene a compartir contigo, saliste de sus manos, Dios te ama más que a nada porque eres su criatura más preciosa y no hay nada en esta tierra que sea más precioso que tú. Tú eres lo más precioso y Dios está anhelando que llegue el momento en el que Él venga a buscarte y pueda rescatarte a ti y a todos los que aman su venida. Así que en esa obra maravillosa no te preocupes, ya sabes de dónde vienes y ya sabes a dónde vas y ya sabes quién eres. ¿Quién te responde eso? Te lo responde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de aquí todo lo que te va a explicar es la base y el fundamento de aquello en lo que tú y yo creemos. Esta es la base del cristianismo. No puede haber cristianismo evolucionista. Eso es un sucedáneo, eso es algo que no pega con la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que ser consecuentes con lo que leemos. Tenemos que ser consecuentes de que lo que me está diciendo el texto bíblico así es. Fíjate, yo te decía antes que tendríamos que volver sobre Mateo 19:4, porque Jesús, cuando le está respondiendo a aquellos que le están preguntando sobre el divorcio, Jesús dice: en el principio no era así. ¿A qué principio se refiere? Se refiere al Edén, se refiere a Génesis. ¿Habrá testimonio más poderoso que este? Que el mismo Jesús creía en el Génesis, que el mismo Jesús estaba hablando del Génesis para hablar de la historia de la salvación. ¿Habrá historia más poderosa que Él viene al Getsemaní
a derramar allí su corazón delante de Dios porque sabe que en poquitas horas Él va a ser crucificado por ti y por mí? Claro, si no la crucifixión no tendría sentido, si no el padecimiento de Jesús no tendría sentido, si no su sacrificio expiatorio, su sangre derramada no tendría sentido. ¿Para qué? Si soy evolucionista va a venir el Señor otra vez. ¿Para saludar? ¿Qué pinta mi Señor en un mundo evolucionista, en un mundo creado al azar? No, Jesús se presenta como el Creador, la palabra de Dios lo presenta como el Creador una y otra vez, aquel que te ama profundamente, aquel que derramó lo más precioso del cielo por ti y por mí. Querido amigo, puede ser que estés pasando por malos momentos, puede ser que estés viviendo circunstancias difíciles en tu vida. Puede ser que haya personas que te desprecien o que haya situaciones en las que te sientas ninguneado. Pero querido, querida, quiero decirte que levantes tus ojos, que mires hacia el cielo, que mires a tu Creador, aquel que dio su vida por ti, aquel que te hizo con sus propias manos, aquel que cuenta los latidos de tu corazón, aquel que cuenta cada uno de tus cabellos, aquel que sabe de tus idas y tus venidas. Ese es Jesús, el que tanto te ama, el que está deseando reencontrarse contigo. Un día, muy pronto, el Señor vendrá en las nubes de los cielos y vendrá a rescatarnos. Volverá a recrear a toda la humanidad. No le van a hacer falta millones de años, porque todos aquellos que han fallecido a lo largo de la historia, pues no sé, de los que queden restos está bien, pero de los que vivieron hace 1000, 1500, 2000, 2500 años, de esos ya no queda nada. Pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que vendrá el Señor y en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Así que Dios es todopoderoso, no necesita de más, simplemente en un abrir y cerrar de ojos Él volverá a recrear a todos los seres humanos que aman su venida. ¿Amas tú también su venida? ¿Amas tú también su palabra? ¿Quieres vivir esta esperanza preciosa? ¿Quieres acercarte al Señor y darle tu corazón? Confía en su palabra. Confía en la palabra de Dios, porque todas esas promesas están hechas para ti. Y Jesús nunca, nunca, nunca falta sus promesas. Confía en Él. Pon tu mano sobre Él y el Señor no te va a dejar solo ni solo. Y pronto podremos estar viviendo la eternidad con Él, porque pronto va a venir en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te haga ser una persona capaz de vivir aquí en este mundo como los que ya estuvieran ahí en el cielo. Que Dios te dé eternidad, ponga eternidad en tu corazón y pronto, juntos, podamos disfrutarla. Es mi deseo para ti, para los tuyos y para todos los que me escuchan. Bendiciones. Que Dios os guarde y os proteja. Es mi deseo para todos ustedes. Amén.